Bueno, vamos a continuar con el material de los potenciales termodinámicos. Se me olvidaba comentarles que la razón por la que les llaman potenciales es una situación sobre todo histórica, ya que en la época que se desarrolló la termodinámica también estaban en auge la electrodinámica o el tratado de electricidad y magnetismo que escribió Maxwell. Entonces, en electricidad y magnetismo es muy común eh, escribir un campo eléctrico de esta manera. Por ejemplo, un campo que sea una función de x y y, recordemos que el campo es un vector, ¿verdad? Si solo me interesa la componente en x de un campo que es función de x y y, pues es el negativo de la derivada de un potencial electrostático con respecto a x manteniendo la y constante. Entonces vean que esta notación, esta forma de escribir la derivada, fijando una o más variables, es muy parecida a la forma como se escriben las derivadas parciales en los potenciales termodinámicos. Bueno, y por eso es que precisamente a estas relaciones se les llaman potenciales termodinámicos, ¿verdad? Por una analogía o una situación de parecido con la derivada de un potencial electrostático con respecto a una variable de posición dada. Es simplemente una situación de que se parecen, ¿verdad? Matemáticamente. Bueno, vamos a continuar ahora con el material que sigue, que son las relaciones de Maxwell. Entonces, hay que tener cuidado de no confundir las derivadas que están asociadas con un potencial, con los potenciales termodinámicos, con las que vamos a ver ahora, que son las que llamamos las relaciones de Maxwell, que vienen del criterio de exactitud directamente. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las relaciones de Maxwell. Las relaciones de Maxwell parten del hecho o toman en cuenta que los diferenciales que acabamos de ver de las funciones de estado, el de U, el de H, el de F, el de G, son diferenciales exactos, ya que estas funciones son funciones reales. Y entonces, al ser así, se puede aplicar el criterio de exactitud. Entonces recuerden que un diferencial, en general, cuando lo vimos allá a principio del curso, lo puedo poner de esta forma, una función m de xy por dx más n de xy por dy. Y el criterio de exactitud, si este diferencial es exacto, ¿verdad? Es decir, si hay una función asociada a z, una función que dependa de x y y, ¿verdad? Pues entonces utilizamos el criterio de exactitud, el de m, de y, manteniendo la x constante, es la derivada parcial de n respecto de y, manteniendo, en este caso, déjenme ver cómo lo escribí, si la x constante, aquí la y constante. Aquí es con respecto a x. Y eso es lo que habíamos llamado el criterio de exactitud. Entonces yo tengo 4 diferenciales que los voy a volver a escribir. Tengo el diferencial de u, que es t por ds menos p de v. Tengo el diferencial de h, que es t por ds más v de p. Tengo el diferencial de f, que es menos s de t menos p de v. Y tengo el diferencial de g. El diferencial de g es menos s de t más v de p. Bien, entonces yo ahora lo que puedo hacer es aplicar el criterio de exactitud. Entonces, cuidado, no confunda esto con los potenciales termodinámicos, ¿verdad? Los potenciales termodinámicos vienen de comparar término a término las variables
con sus respectivas derivadas cuando usted escribe ese diferencial, ¿verdad? En este caso aquí estamos haciendo aquello de que cruzábamos las variables, ¿verdad? Criterio de exactitud. Entonces, para esta primera ecuación es válida la siguiente igualdad. Derivada parcial de t respecto de v, ese constante, es el negativo de la derivada parcial de p con respecto a s, v constante. Esa es la primera. Luego viene la derivada parcial de t respecto de p, s constante, es igual a la derivada parcial de v respecto de s, p constante. Luego la derivada parcial de s respecto de v, t constante, es la derivada parcial de p respecto de t, v constante. Y por último, la derivada parcial de s respecto de p, t, es igual al negativo de la derivada parcial de v respecto de t, p constante. Esas cuatro relaciones, esas cuatro igualdades, es lo que se conoce como las relaciones de Maxwell. Nuevamente revisemos las dt, dv, s constante, es menos dp, s, v constante. Usted puede aprendérselas viendo que están cruzadas. Vean que es la derivada de t con respecto a quién, a v, manteniendo s constante. Entonces siempre es una con respecto a esta y se devuelve uno a ver cuál es la variable fija. Entonces la otra sería la derivada de p con respecto a quién, con respecto a s, manteniendo el v constante. Vamos a la otra. Sería entonces la derivada de t con respecto a p, manteniendo s constante, es igual a la derivada de v respecto de s, manteniendo p constante. Luego viene la derivada de s con respecto a v, t constante, y eso es igual a la derivada de p respecto de t, v constante. Y luego viene la derivada de s respecto de, aquí lo puse, aquí es v de p, me faltó una p, es la derivada de s respecto de p, t constante. Y el negativo de la derivada de v con respecto a t, p constante. Entonces vean que aquí, por ejemplo, las dos son negativas. Entonces se canceló el menos, ¿verdad? Ambas quedaron positivas. Pero en los diferenciales donde una es positiva y la otra es negativa, queda un negativo, ¿verdad? Ambas son positivas, quedan las dos positivas. Ambas son negativas, quedan las dos positivas. Una es positiva y una es negativa y la otra es positiva, tiene que quedar un negativo. Entonces vean que siempre están cruzadas, ¿verdad? Usted se puede hacer, hay una regla mnemotécnica, ¿verdad? Que se llama el rectángulo termodinámico, en donde usted se las aprende de esa manera, ¿verdad? O simplemente se aprende esta identidad, ¿verdad? Derivada parcial de m respecto de y, x constante es la de n con respecto a x, y constante. Bueno, entonces, esto se llaman las relaciones de Maxwell. Vean que el producto cruzado de las diferenciales siempre va a tener dimensiones de energía. Eso es muy importante. Y la otra cosa es que las variables independientes en el denominador de uno de los miembros de una ecuación, por ejemplo, veamos el caso de esta primera, vean el orden como quedan, ¿verdad? Queda una v aquí y queda la v aquí afuera, ¿verdad? Queda una v adentro y queda una v aquí afuera, ¿verdad? Entonces, en este caso, la variable independiente en el denominador de uno de los miembros de la ecuación, ¿verdad? Es, en este caso, es la constante en el otro miembro, ¿verdad? Es la constante en el otro miembro. Vean que aquí hay que derivar con respecto a v, y aquí más bien se mantiene constante, ¿verdad? Aquí hay que derivar con respecto a p, aquí se mantiene p constante, y así sucesivamente. Bueno, entonces esas ecuaciones van a ser muy importantes porque usted puede relacionarlas con cualquier proceso, ¿verdad? De un sistema hidrostático, ¿verdad? Y en general también se pueden escribir relaciones de Maxwell para otras variables termodinámicas, ¿verdad? Como por ejemplo para el sistema del alambre, ¿verdad? El alambre que se estira, que está sometido a una fuerza de atracción, o para cualquier otro sistema termodinámico. Solamente que aquí, pues el libro le da mucho énfasis al sistema hidrostático, que es presión, volumen, temperatura.
Bueno, entonces, bueno, vamos a ver ahora las ecuaciones TDS. Esta es la sección 9.5 del libro. Las ecuaciones TDS. Se llaman así porque estas ecuaciones pues tienen una forma sencilla para integrarse y le permiten a usted obtener, por ejemplo, la entropía sin tener que devolverse a la definición original que es el delta Q entre T, ¿verdad? Porque si no tendría que hacer todo el proceso nuevamente, es decir, toda el álgebra. Entonces, en esta sección le deducen estas ecuaciones. No voy a ver la deducción, voy a poner los resultados más importantes, pero con miras a aplicarlas a un problema en particular. Entonces, la primera ecuación TDS es esta. Le dicen así TDS porque del lado izquierdo de la ecuación siempre aparecen ese término, ¿verdad? TDS. Es CV por DT, ¿verdad? Más T dp dtv. Y precisamente este término, esta derivada que estoy escribiendo aquí, es una relación, es una de las relaciones de Maxwell, ¿verdad? Entonces vean que esta ecuación, la ventaja que tiene es que todas las variables están separadas. Vean que aquí está el de v, aquí está el de t y aquí está el de s. Así que yo puedo, si quiero calcular la entropía, ¿verdad? Para un proceso dado, simplemente paso el t a dividir, ¿verdad? Y comienzo a estudiar el problema. Si es un problema en donde el gas es ideal, pues el CV es constante, ¿verdad? Y ya yo conozco la ecuación del gas ideal y puedo efectuar esta derivada. La derivada de P con respecto a T, manteniendo el V constante. O bien, recuerden que ese dp con respecto a v constante de las relaciones de Maxwell es también la derivada parcial de s con respecto a v manteniendo la t constante. Entonces realmente esto era lo que estaba aquí. Es decir, más bien esta derivada la cambié por esta. Y ahora bien, ¿por qué yo la cambio? Bueno, porque en los problemas en termodinámica, por lo general usted conoce la ecuación de estado. Y algunas veces esa ecuación de estado usted puede despejar la presión, como por ejemplo en la ecuación de gases ideales o en la ecuación de Berthelot o en la ecuación de Van der Waals. Usted puede dejar la P escrita en términos de las demás variables. Por lo tanto, si la puede despejar explícitamente, por supuesto que la puede derivar con respecto a cualquier otra variable termodinámica, en este caso la temperatura. Entonces vean que tener la ecuación TDS lo que le ayuda es a usted calcular la entropía, por ejemplo, asociada a un gas real o a un gas ideal, pudiendo conocer el CV, si es una función de la temperatura, en el caso de un gas real, o una vez que despeja la presión explícitamente, la deriva y tiene un término que se puede integrar, porque las variables están separadas. Entonces, las TDS es como una forma, digamos que más, diríamos, más sencilla para encontrar, por ejemplo, la entropía, ¿verdad? Bueno, entonces, son tres ecuaciones básicas en el sistema hidrostático. El libro le presenta dos y la tercera está en las ecuaciones que hay que demostrar al final del capítulo. La segunda ecuación TDS se escribe de esta manera. TDS es igual a, y ahora en lugar de CV va a tener un CP por DT y aquí va a tener menos T
y por una de las relaciones de Maxwell le va a quedar dv de t, p constante, dp. Entonces vean que aquí, esta es la que llaman la segunda ecuación TDS, ¿verdad? En el orden en que se las están dando. Y nuevamente, es posible que usted tenga una ecuación de estado en donde pueda despejar el volumen, ¿verdad? De forma explícita y poderlo derivar con respecto a T. Ahora, eso es poco probable, solamente en el gas ideal, ¿verdad? Yo podría hacer esta derivada de forma exacta. Si es el caso de Van der Waals, por ejemplo, pues no podemos despejar el volumen de forma explícita porque se trata de un polinomio cúbico, ¿verdad? Pero recuerden que también estas derivadas de v de tp está relacionada con los coeficientes, con el kappa y el beta, ¿verdad? Entonces por ahí uno podría cambiar esa derivada por el kappa o el beta, dependiendo de los datos que le dé el problema. Lo que sí es cierto es que siempre va a tener estas variables separadas. Vean que esto se integraría con respecto a P. Esto se integraría con respecto a T y de aquí yo puedo integrar para hallar la entropía para un gas real o, por ejemplo, para un gas ideal. Es decir, en la clase anterior que yo había escrito la entropía de un gas ideal, pues esto no lo conocíamos. Simplemente habíamos hecho la integración partiendo del hecho de que dividiendo entre t se convertía en una diferencial exacta y luego se integraba. En el caso de la ecuación t de s, ya usted la tiene, ¿verdad? Simplemente esto es constante y habría que hacer la derivada de P con respecto a T, que sí la conoce en un gas ideal. Igual aquí, la derivada de V con respecto a T, manteniendo P constante, también la conoce porque puede derivar, perdón, puede despejar el volumen explícitamente de esa ecuación de estado. En este caso, ¿verdad? En el gas ideal. Y esta ecuación entonces, o esta, se simplificarían a los casos, es decir, se llegaría a lo mismo que los casos que se vieron en el capítulo 8. Entonces, las ecuaciones TDS es una forma, digamos, eh, más rápida o adelantada, ¿verdad? Para que usted pueda integrar y encontrar la entropía en un sistema termodinámico dado. Igual, vean que aquí aplica lo de los procesos. Si se trata de un proceso isocórico, pues el dV es 0. Si es un proceso isobárico, el dP es 0. Y si es un proceso isotérmico, el dt es 0. Aquí el problema radica en cómo calcular estas derivadas, dependiendo de lo que usted tenga. Porque puede ser que tenga la ecuación de estado, o puede ser que le den el beta y el kappa y tenga que hacer lo que se hacía en los problemas del capítulo 2, que era si le daban la kappa y la beta, encontrar la ecuación de estado, ¿verdad? Entonces vean que aquí se combina todo eso y básicamente aquí el problema es ver qué hacemos con esas derivadas en el caso de un gas real. Bien, vamos a ver ahora las ecuaciones de energía. Las ecuaciones de energía ya las habíamos visto al principio del curso, cuando comenzamos a ver el asunto del factor integrante. Recuerden que cuando estábamos viendo el formalismo de la termodinámica, llegamos al hecho de que había que dividir por t para hacer que el diferencial fuera exacto. Y cuando usted comparaba las segundas derivadas, o las derivadas de orden 2, se daba cuenta de que no eran totalmente iguales utilizando el criterio de exactitud, sino que lo que quedaba era una ecuación en términos de derivadas parciales. Bueno, estas ecuaciones que yo voy a escribir ahora son las ecuaciones de energía que vienen de eso que hicimos en esas primeras clases donde utilizamos el factor integrante y el criterio de exactitud. Entonces, ya las habíamos visto, solamente las voy a escribir ahora, porque son digamos que un complemento a las ecuaciones TDS cuando queremos resolver un problema. Entonces, esas ecuaciones de energía la primera
es du de v, t constante, igual a t dp v menos p. Y la segunda ecuación es du dp t constante es menos t de v dt p constante menos p derivada parcial de v p t constante. Bueno, esas son las dos ecuaciones. Y también hay una versión de estas ecuaciones cuando en lugar de u tenemos h, ¿verdad? Esas se mencionaron por ahí también de camino. Pero en este capítulo del libro, pues, las que les menciono son las que tienen la u. Pero recuerden que hay una analogía entre u y h, ¿verdad? Entonces se pueden escribir también esas derivadas parciales para h, ¿verdad? Bien, entonces la primera ecuación es esta, du de vt, t multiplicado por dp tv menos p. Y la segunda que es du de p t menos t de vtp menos p de v de pt. Bueno, ¿para qué sirven esas ecuaciones? Bueno, esas ecuaciones precisamente le permiten a usted hallar alguna de esas derivadas. Vean que aquí, nuevamente, si yo puedo despejar, por ejemplo, la presión en una ecuación de un gas real, explícitamente puedo hacer la derivada. Y si hago la derivada, este lado, el lado derecho de la ecuación, yo lo puedo resolver de forma exacta. Y entonces conocería esta derivada. Y esta derivada de u, de v, manteniendo t constante, no aparece tan fácilmente. Es decir, no la conocemos para todos los sistemas. Es decir, hay que calcularla en cada caso. Entonces, para eso son estas ecuaciones que llaman las ecuaciones de energía. Vean que aquí igual, aquí es un poco más complejo porque tengo la derivada de v respecto de t y la derivada de v respecto de p. Entonces, si conocemos la ecuación de estado, pues la idea sería ver si podemos despejar explícitamente v en términos de esas dos variables, ¿verdad? De p o de t. Y si no, utilizar los coeficientes, ¿verdad? Cómo está definido el kappa y cómo está definido el beta. Bueno, vamos a ver ahora las ecuaciones de las capacidades caloríficas. Ecuaciones de las capacidades caloríficas. Bueno, estas ecuaciones que vamos a deducir ahora vienen del hecho de usar las TDS y las ecuaciones de energía, lo que acabamos de ver. Esa álgebra no la voy a mostrar, sino que pues, solamente voy a mostrar el resultado, digamos que el más importante, porque, digamos, para efectos de un problema en el libro, pues igual hay que rehacer esa álgebra para otra situación, ¿verdad? Que es bastante similar. Bueno, entonces, la ecuación más importante que podemos deducir de las capacidades caloríficas es esta ecuación. Cp menos Cv es T multiplicado por
la derivada parcial de P con respecto a T, V constante, por la derivada parcial de V con respecto a T, P constante. Vean que esto es conocido, ¿verdad? Esto suena a CP menos CV es igual a R, ¿verdad? Es decir, de este lado lo que debería estar es R, si se trata de un gas ideal, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora estamos escribiendo esta ecuación en forma general, es decir, en términos de un producto de derivadas, ¿verdad? Entonces esa P, es decir, es la presión asociada con una ecuación de estado real, no necesariamente tiene que ser un gas ideal. Es decir, si yo aquí aplico el gas ideal, P por U igual a NRT, pues me tiene que quedar la R. Y eso es algo que ustedes lo tienen que probar cuando están ahí leyendo el libro. Sin embargo, si no es un gas ideal, si se trata de un gas real, pues esa diferencia de las capacidades caloríficas es mejor dejarla escrita en forma general así, ¿verdad? Que es como se la da el libro. dV dt P, dP dt V. Ahora, utilizando la propiedad cíclica que se había visto al principio del curso, yo puedo entonces ahora escribir esa ecuación de esta manera. Usando la propiedad cíclica, Cp menos Cv va a quedar escrito como menos T, derivada parcial de Vt elevado al cuadrado, P constante, por la derivada parcial de P respecto de V, T constante. Entonces ahí lo que estoy usando es la propiedad cíclica, de aquí a aquí. Para pasar de una a la otra, usé esa propiedad, ¿verdad? Para que me quede entonces escrita en términos de esa derivada al cuadrado de V de T, P, dP de V, T. Bueno, ahora si usamos los coeficientes, lo que conocemos de los coeficientes, ¿verdad? ¿Cómo está relacionado el beta y el kappa, ¿verdad? Que eran unas derivadas, ¿verdad? 1 sobre v, derivada parcial de v respecto de t, etcétera. Pues vean que esto también yo lo puedo escribir así, Cp menos Cv es igual a T, V, beta cuadrado, que es este término de aquí, ¿verdad? Entre kappa. Entonces, ¿cuál es la importancia de tenerlo escrito de esta manera? Bueno, cuando lo escribimos de esta manera, vean que desde el punto de vista experimental estamos calculando esa diferencia en términos de cantidades que se pueden medir directamente en el laboratorio, como son la temperatura, el volumen, ¿verdad? El coeficiente de expansión volumétrica o el coeficiente de compresibilidad, ¿verdad? Entonces, pues en termodinámica, esa diferencia de las capacidades caloríficas, muchas veces el interés de calcularla radica en la situación a la que usted se enfrente en el problema. Es decir, ¿qué conoce? Conoce la ecuación de estado del gas, ¿verdad? Del sistema termodinámico, conoce la ecuación de energía, es decir, conoce la U en función de algo, ¿verdad? U en función de presión, volumen, ¿verdad? O bien conoce la entropía en función de volumen, temperatura, etcétera, ¿verdad? Y con base en eso que usted tiene, pues entonces calcule esa diferencia Cp menos Cv, ¿verdad? Entonces por eso es que se puede escribir de varias formas, porque en termodinámica, pues depende del problema, usted va a necesitar reescribir o acomodar para hallar esa diferencia, ¿verdad? Y poner la prueba, porque vean que esto es un límite. Cp menos Cv es R, ¿verdad? Entonces, cualquier gas real que yo le aplique límite, ¿verdad? Es decir, el límite correcto de bajas presiones y bajas densidades, tiene que reducirse esta parte, por compleja que sea, tiene que reducirse ¿a quién? A 8.314. Entonces, el interés en estos problemas es hallar esa diferencia en términos de derivadas o en términos de coeficientes, ¿verdad? Pero en algún caso poderla poner a prueba para ver si se recupera el gas ideal. Bueno,
Otras ecuaciones que aparecen por ahí, otros coeficientes que nos interesan son, por ejemplo, la razón CP sobre CV, que ya también la conocemos, ¿verdad? Ya vimos CP menos CV, pero también nos interesa el coeficiente, perdón, el exponente adiabático, ¿verdad? Ya sabemos que en gases ideales la razón de CP sobre CV es gamma, ¿verdad? Es decir, eso es lo primero que nos contaron por ahí, ¿verdad? En gas ideal, CP menos CV es gamma. Es gamma, ¿verdad? Cuando es un gas ideal. Pero, ¿qué pasa si no es un gas ideal? Es decir, ¿qué pasa si tenemos un gas real? ¿Qué pasa con ese cociente? ¿Verdad? Nuevamente, es un límite. Si se trata del gas ideal, tiene que tender a gamma, ¿verdad? Pero si no, si es un gas real, pues entonces ese gamma tiene que estar escrito en términos de otra cosa. Y esa otra cosa son derivadas parciales, ¿verdad? Entonces ahí en el libro, pues le hacen un poquito de álgebra con las ecuaciones TdS y llegan a un resultado pues bastante interesante, que es este. CP entre CV en general es la derivada parcial de P con respecto a V manteniendo la entropía constante. Y abajo es la derivada parcial de P con respecto a V manteniendo la temperatura constante. Entonces vean la simetría de la ecuación, ¿verdad? Vean que es una ecuación, para mí, es de las ecuaciones más bonitas en termodinámica, ¿verdad? Por la simetría que presenta, tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Y pues recuerden que tenemos dos compresibilidades, ¿verdad? La compresibilidad que yo le puse la S, ¿verdad? La capa S, que es un proceso isoentrópico, que recuerden que es cuando la entropía se mantiene constante, ¿verdad? En un diagrama TS. Y está la capa T, que ahora bueno, no le pongo la T, pero es la capa 1 sobre V negativo, ambas son negativas, ¿verdad? Derivada parcial de V respecto de P, manteniendo la temperatura constante. ¿Ok? Entonces vean que aquí ahora hay que distinguir entre la capa que yo le llamo la capa isoentrópica, ¿verdad? Y la capa isotérmica, ¿verdad? Entonces es importante distinguir ahora, a la hora de calcular ese CP entre CV, si estamos frente a un proceso a entropía constante y a un proceso cuando la temperatura es constante. Entonces ven qué interesante, ¿verdad? El gamma realmente está definido por esa razón de derivadas. Y esas derivadas, en el límite correcto, ¿verdad? Tienen que tender al valor de gamma, ¿verdad? Para un gas dado, monoatómico o diatómico. Entonces, pues vean que CP y CV, ese cociente, se puede escribir ahora como capa entre capa S. Y eso es gamma. Entonces vean que gamma ahora es el cociente de capa entre capa S. Y no necesariamente CP entre CV. Es decir, usted lo calcula por donde primero usted, o sea, por los datos que tenga, ¿verdad? CP o CV o estas derivadas que están definidas aquí, ¿verdad? Bueno, por eso es importante distinguir si se trata de un proceso isobárico, perdón, un proceso isoentrópico o un proceso isotérmico, ¿verdad? Distinguir entre ambos. Y por ahí también hay una ecuación bastante interesante que es esta, que hay una diferencia para las capas. Capa S, capa menos capa S, es T, V, beta cuadrado entre CP. Entonces vean esa otra ecuación, qué interesante, ¿verdad? Ya no es la diferencia de CP-CV, sino es la diferencia de las capas,
es el cociente de T, V, ese V es el volumen específico, ¿verdad? Molar o por unidad de masa. Beta, que es el coeficiente de siempre, ¿verdad? De compresibilidad volumétrica. Y el Cp, que ahora es la capacidad calorífica a presión constante. Pues vean qué interesante. En esta ecuación nos dice que Cp está en el denominador. Entonces, vean cómo aumenta la diferencia, cómo disminuye o cómo aumenta esta diferencia con el valor de Cp, considerando que Cp siempre es mayor que el Cv, ¿verdad? Y la otra cosa es que vean que es un cociente, ¿verdad? Es decir, Cp no puede tender a cero, ¿verdad? Ni puede tender a infinito, ¿verdad? Si lo tuviéramos que someter a un proceso, a un límite, ¿verdad? Para probar el valor de esa diferencia, ¿verdad? Entonces, vean que estas ecuaciones aportan información que permite predecir, eh, eh, digamos, con anticipación algunos resultados que se han visto experimentalmente. Bueno, a esta también le dicen la compresibilidad adiabática, ¿verdad? Yo le digo isentrópica, pero también es adiabática, porque recuerden que en un proceso isentrópico, pues no hay transferencia de calor, ¿verdad? Es decir, el delta Q es cero. Bueno, otras relaciones interesantes surgen de aplicar el criterio de exactitud. En termodinámica hay muchas relaciones en derivadas parciales. Es decir, es imposible tratar de tenerlas todas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hay muchas conexiones. De hecho, al principio del semestre en la plataforma yo puse un documento que está ahí en una fotocopia, ¿verdad? De un resumen de fórmulas del libro de Szymanski, o hecho por Szymanski, ¿verdad? Entonces él ahí recopila eh, prácticamente todo lo que es conocido, todas las derivadas, ¿verdad? Que se conocían hasta 1900, hasta los 60, ¿verdad? Porque fue más o menos en esa época que Szymanski publicó esa tabla, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otras relaciones interesantes entre los Cp y Cv con las variables de estado, y estas surgen de aplicar el criterio de exactitud. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero se parte del hecho de la ecuación de las ecuaciones TDS, ¿verdad? Y se aplica el criterio de exactitud en las dos ecuaciones que vimos ahora, en la que tiene Cv y Cp. Se aplica el criterio de exactitud, que son las derivadas cruzadas. Recuerden que siempre que ustedes tengan dos diferenciales que saben que son exactos, o sea, cuyas funciones son reales, siempre tiene derecho a aplicar el criterio de exactitud. Y al aplicar ese criterio de exactitud es donde le genera nuevos resultados. Pues en este caso usan las TDS y le aplican el criterio de exactitud. Y vean los resultados interesantes que aparecen. La derivada parcial de CV con respecto a V a temperatura constante es T multiplicado por la segunda derivada de P respecto de T cuadrado, V constante. Y la derivada parcial de Cp con respecto a P, ¿verdad? A T constante, ahora es, aquí es más, aquí es menos, ¿verdad? Derivada segunda de V respecto de T cuadrado, P constante. Vean esas ecuaciones nuevamente que son bellamente simétricas, ¿verdad? Salen del criterio de exactitud y, por supuesto, en el caso de un gas ideal, lo que esperaríamos es que del lado derecho esto sea cero. Es lo que esperaríamos, ¿verdad? Puesto que ya dijimos que para un gas ideal CV es constante y Cp también lo es. Bien, entonces en un gas ideal estas derivadas tienen que ser idénticamente igual a cero. Sin embargo, para un gas real, recuerden que el CV ya no es constante, ¿verdad? Es una función de la temperatura. Y el Cp, pues habría que ver cómo se escribe, ¿verdad? Utilizando la relación Cp menos CV igual R. O en este caso, igual al producto de las derivadas que vimos ahora. Entonces vean que en el límite, si usted pone a prueba esto, pues es el gas ideal, ¿verdad? De este lado tiene que darle cero.
Entonces, la idea es poderlo hacer con un gas real, ¿verdad? Es decir, calcular estas derivadas, ¿verdad? Y luego aplicarle el proceso de límite a ver si convergen a cero. Bueno, vamos a ver qué me faltó por aquí. Bueno, la otra cosa que no dije es que las funciones de estado, por supuesto, y ya lo sabemos, pero no lo dije ahora, se pueden escribir de la forma en la notación específica, ¿verdad? Un valor específico molar o por unidad de masa. Entonces, las funciones de estado, pues al igual que el V, tienen sus correspondientes valores específicos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto para el caso de la U, ¿verdad? Bueno, el volumen específico es V sobre N, ¿verdad? Y la U es U sobre N. Cuando vimos aquello de la expansión libre, ¿verdad? Igual a H, la H minúscula, si usted ve la H minúscula, pues le están diciendo que es la H por unidad de moles, ¿verdad? Igual, si es la S minúscula, es la S mayúscula entre N. Y si es la G minúscula, se refiere a la función de Gibbs entre N. Y si es la F minúscula, pues se refiere a la función de Helmholtz entre N. Entonces, todas las funciones de estado, usted las puede escribir también en términos de valores específicos, ¿verdad? Por ejemplo, para un gas ideal, yo podría escribir la G, en el caso de un gas ideal o en el caso de, déjenme ver. Sí, para en el caso de un gas ideal, yo puedo escribirla de esta manera, ¿verdad? Para un gas ideal, yo sé que la G es U menos T por S, más P por V. Pero también es H menos T por S. Entonces vean que puedo escribir esa transformación de Legendre en términos de valores específicos, porque simplemente es un cambio en la escala, ¿verdad? Pero las unidades no se están alterando de ninguna forma, ¿verdad? De tal manera que yo puedo considerar que la entropía es la integral de Cp dt entre T, ¿verdad? Desde la temperatura inicial a la temperatura final, menos R, logaritmo natural, de P entre P0, más una S de referencia, ¿verdad? Y la H, puedo escribirla como la integral de T inicial a T final, de Cp de T, más H0. Y entonces, si sustituyo esta S aquí, y sustituyo esta H aquí, pues entonces puedo llegar o obtener una expresión para G, ¿verdad? Entonces, en el caso de el gas ideal, podríamos escribir la G de esta manera. Para un gas ideal sería G es Cp T menos T0, o T final menos T inicial, ¿verdad? Menos Cp
multiplicado por t, logaritmo natural de t final entre t inicial, más rt, logaritmo natural de p final entre p inicial, menos S0 por t menos T0 más G0. Entonces, esa sería la función de Gibbs molar, ¿verdad? Para un gas ideal. Vean que contiene la parte de la H, ¿verdad? Y la parte de integración, que corresponde a la S. Y podemos renombrar todas aquellas cantidades que son la referencia, el T0, ¿verdad? El P0 y el G0 en una sola constante. Y ponerlo más sencillo diciendo que G es únicamente RT, ¿verdad? RT que está por allá, logaritmo natural de P más phi. Y ese phi es una constante que incluye todos los valores de referencia. El CP por T0, el logaritmo de T0, el logaritmo de P0, el S0 por T0 y el G0. Que todo eso son constantes, o lo que llaman la referencia a la función. Entonces vean que ahora se simplifica mucho más escribir la G para un gas ideal. Y la F también la podríamos escribir, ¿verdad? Es decir, vean que la F para el caso de la función de Helmholtz, vean que la F en este caso sería U menos T por S, que en este caso es lo que llamamos la función específica de Helmholtz, y esta es la función específica de Gibbs. Entonces ya yo sé cómo está definida la U en un gas ideal y cómo está definida la S, que la tenía por aquí escrita. Entonces si sustituyo todo eso ahí, pues me va a quedar que ahora la F va a ser CV por T menos T0 menos CV logaritmo natural CV por T logaritmo natural de T final entre T inicial menos RT logaritmo natural de V final entre V inicial menos S0 T final menos T inicial más F0. Entonces vean que tengo dos ecuaciones muy importantes, ¿verdad? La G y la F escritas en términos de valores específicos, ¿verdad? O como funciones específicas, ¿verdad? Entonces, estas ecuaciones es muy importante tenerlas siempre presentes, ¿verdad? Porque, nuevamente, es el gas ideal. Y cualquier otra función que represente un gas real debería poderse simplificar, ¿verdad? O reducir a los casos, digamos, que son más comunes, entre comillas, ¿verdad? Que serían el caso del gas ideal para la G y para la F. Por supuesto, cualquier ecuación de estado real, usted también puede escribir la F y la G, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos Van der Waals, la F sería la F para un gas de Van der Waals, pues es un poco más complicado, ¿verdad? SV por T menos T0, CV por T logaritmo natural de T. Ven que al principio se parece mucho al gas ideal, ¿verdad? Pero aquí aparece un término A, 1 entre V final, menos 1 entre V inicial, ¿verdad? Y voy a seguir escribiendo por aquí. RT, logaritmo natural, V final menos B, que son los parámetros de la ecuación de Van der Waals. S0 por T final menos T inicial más un F0. Entonces vean el caso de la ecuación de Van der Waals, ¿verdad? Vean que la F escrita como una función
específica es un poco más compleja. Vean que igual tiene este término, igual que el gas ideal tiene este término, pero aquí comienza a cambiar, ¿verdad? Aquí ya aparece el término de la U, que es A entre V, ¿verdad? Para un gas de Van der Waals. Y después aparece, bueno, el RT, que es este mismo, ¿verdad? Pero vea que contiene al B, arriba y abajo, ¿verdad? Entonces vean que si aquí uno hace A igual B y B igual B, perdón, A igual 0 y B igual 0, que es el caso en donde la ecuación de Van der Waals se reduce al gas ideal, pues esta función se reduce a la del gas ideal, a la primera que habíamos escrito. Bien, entonces, pues con estas ecuaciones nos damos cuenta que uno puede, digamos que escribir las 4 funciones básicas que hemos estudiado aquí, la U, la H, la F y la G, haciendo uso de la entropía como la ecuación que permite relacionarlas a todas, ¿verdad? Entonces yo puedo, para otro gas, Van der Waals o Berthelot, ser capaz, debería poder escribir la U, la H, la F y la G y tener una ecuación auxiliar con la S, ¿verdad? Entonces vean que ya en este punto tenemos mucha herramienta. Es decir, ahora tenemos ya de todo. Tenemos las ecuaciones de energía, tenemos las ecuaciones TDS, tenemos las ecuaciones de estado, tenemos los coeficientes. Es decir, que ya ahora podemos resolver un problema en termodinámica más complejo, ¿verdad? Porque antes estábamos muy limitados. Al principio del curso, lo único que teníamos era o la ecuación de estado, ¿verdad? O los coeficientes, el beta y el kappa. Pero ahora no, ahora ya nos damos cuenta de que podemos tener la U, la H, la F o la G, que son funciones reales, escritas en términos de variables macroscópicas, ¿verdad? Y esas funciones están a su vez relacionadas con los potenciales termodinámicos y con las ecuaciones de Maxwell. Entonces tenemos ya, digamos, la base o el 95% del curso listo para resolver problemas más abarcadores, quizás más elegantes matemáticamente hablando. Bien, el tema que sigue ahora en una próxima clase es la sección del capítulo 10, la primera sección que abarca o que trata sobre los cambios de fase, que lo veremos en una próxima clase.